La traición silenciosa nunca llega con escándalo. No rompe la puerta. No levanta la voz. No deja pruebas inmediatas. Llega despacio. Se instala con suavidad. Se disfraza de cansancio, de rutina, de distracción, de no pasa nada. Y por eso es tan peligrosa. Porque mientras buscas señales claras de ruptura, mientras esperas una explicación directa, mientras intentas entender qué ocurrió exactamente, la traición ya lleva tiempo viviendo dentro del vínculo. La traición silenciosa no es un acto. Es un proceso. Es la respuesta que tarda más cada día. Es la atención que se apaga lentamente. Es el interés que ya no pregunta. Es la presencia física con ausencia emocional. Es alguien que sigue ahí, pero que ya no está contigo. Y lo más doloroso es que no puedes señalar el momento exacto en que empezó. ¿Por qué no hubo explosión? No hubo escena. No hubo quiebre evidente. Solo hubo una sensación progresiva, algo ya no se siente igual. La traición silenciosa no hiere de golpe. Desgasta. Es una erosión constante que va debilitando la conexión sin que nadie lo nombre. Como una gota cayendo sobre la misma piedra todos los días. No la rompe al instante, pero con el tiempo la transforma. Y la persona que la sufre suele tardar demasiado en reconocerla. ¿Por qué no quiere ver? ¿Por qué prefiere creer? ¿Por qué busca excusas más amables que la verdad? Está estresado. Está pasando por una etapa difícil. Es normal que la intensidad baje. Soy yo que estoy demasiado sensible. La mente empieza a justificar lo que el corazón ya percibió hace tiempo. Porque el corazón es el primero en darse cuenta cuando algo se enfría. Cuando la energía cambia. Cuando la conexión deja de ser recíproca. Pero la mente, por miedo a perder, por miedo a aceptar, por miedo a enfrentar, se convierte en cómplice del autoengaño. Y ahí la traición silenciosa encuentra terreno perfecto para crecer. No hay mentira evidente que confrontar. No hay traición visible que reclamar. Solo hay una sensación incómoda que no se puede explicar fácilmente. Te sientes solo estando acompañado. Te sientes no elegido aunque sigan contigo. Te sientes no visto aunque te miren. Te sientes no escuchado aunque te respondan. Ese es el sello de la traición silenciosa, la desconexión emocional sin ruptura oficial. La otra persona no se va, pero tampoco se queda realmente. No corta el vínculo, pero deja de nutrirlo. No termina la relación, pero deja de habitarla. Y tú quedas atrapado en una ambigüedad dolorosa, no puedes llorar una pérdida concreta, pero tampoco puedes disfrutar una presencia real. Es una ausencia disfrazada de compañía. La traición silenciosa ocurre cuando alguien empieza a retirarse emocionalmente antes de irse físicamente. O peor aún, cuando nunca se va del todo, pero tampoco vuelve a estar como antes. Es el sí, pero no. El estoy, pero no del todo. El te quiero, pero sin actos que lo sostengan. Y eso confunde más que una traición directa. Porque ante una traición evidente, el dolor es claro, hay un hecho. Hay una ruptura. Hay un antes y un después. Pero ante la traición silenciosa, no hay línea divisoria. Solo hay un deterioro progresivo. Un desgaste emocional donde empiezas a preguntarte cosas como, estoy exagerando, soy demasiado demandante, me estoy inventando problemas, ¿por qué me siento así si todo sigue igual? Y esa duda interna es devastadora. Porque ya no solo cuestionas el vínculo. Empiezas a cuestionarte a ti. La traición silenciosa no te grita que no eres prioridad. Te lo demuestra en pequeñas omisiones constantes. En detalles que desaparecen. En interés que se apaga. En presencia automática. No te dicen ya no me importas. Simplemente dejan de actuar como alguien a quien le importas. Y eso duele más que cualquier palabra. Porque obliga a tu mente a luchar contra tu intuición. Y casi siempre, por amor, eliges no creerle a tu intuición.
Hasta que un día el vacío es demasiado evidente. Hasta que un día la ausencia emocional pesa más que cualquier recuerdo. Hasta que un día comprendes algo que duele aceptar, la persona que extrañas, ya no existe en esa relación. Sigue teniendo el mismo nombre. La misma voz. La misma cara. Pero no la misma presencia emocional. Y ese duelo es el más difícil de atravesar. Porque no puedes señalar exactamente qué perdiste. Solo sabes que algo murió mientras aún parecía estar vivo. Eso es la traición silenciosa. No rompe vínculos. Los apaga. No genera escándalos. Genera confusión. No provoca finales claros. Provoca desgaste lento. Y cuando finalmente lo entiendes, cuando por fin te atreves a aceptar lo que llevas tiempo sintiendo, la herida ya no es solo por la otra persona. La herida también es por todo el tiempo que dudaste de ti mismo. Por todas las veces que ignoraste tu intuición. Por todas las veces que justificaste lo injustificable. Pero esta historia no termina aquí. Porque ese dolor también trae algo consigo, conciencia. Y cuando la conciencia aparece, la historia empieza a cambiar. La traición silenciosa casi nunca parece traición al principio. Si lo pareciera, sería fácil detectarla. Si fuera evidente, sería fácil confrontarla. Si doliera de golpe, sería fácil alejarse. Pero no funciona así. La traición silenciosa se disfraza de normalidad. De rutina. De cansancio cotidiano. De problemas externos. De excusas razonables. Y por eso atraviesa las defensas emocionales sin ser detectada. Al principio son detalles pequeños. Casi insignificantes. Tan sutiles que no parecen merecer atención. Una respuesta más fría. Una conversación más corta. Una mirada menos presente. Un entusiasmo que ya no aparece igual. Un interés que empieza a sentirse forzado. Nada grave. Nada lo suficientemente fuerte como para decir aquí hay un problema. Pero el corazón empieza a notarlo. Porque el corazón reconoce la energía antes que la lógica. Y cuando alguien empieza a retirarse emocionalmente, aunque siga ahí físicamente, algo en el ambiente cambia. La traición silenciosa se manifiesta más en lo que falta que en lo que ocurre. Falta presencia real. Falta escucha genuina. Falta curiosidad por tu mundo. Falta iniciativa para cuidar el vínculo. Falta intención. Y esas ausencias, cuando se acumulan, pesan más que cualquier palabra. Pero la mente, que teme perder, empieza a justificar. Está cansado. Está pasando por una etapa difícil. Es normal que las cosas cambien. Quizás estoy pidiendo demasiado. Así la traición silenciosa se protege, no mediante mentira directa, sino mediante confusión interna. Porque la víctima empieza a dudar de sí misma antes que del vínculo. Y ese es uno de los disfraces más peligrosos, cuando empiezas a cuestionar tu sensibilidad en lugar de cuestionar la desconexión del otro. La traición silenciosa también se disfraza de comodidad emocional. La otra persona sigue recibiendo. Sigue aceptando tu atención. Sigue tomando tu tiempo. Sigue beneficiándose de tu presencia. Pero ya no da lo mismo de vuelta. No hay intención clara de cuidar. No hay esfuerzo consciente por sostener. No hay iniciativa por nutrir el vínculo. Solo hay una presencia automática, pasiva, cómoda. Como alguien que se queda no porque quiere estar, sino porque es fácil quedarse. Y eso duele cuando lo reconoces. Porque te das cuenta de que estabas sosteniendo un vínculo prácticamente solo, mientras el otro simplemente lo habitaba sin compromiso real. La traición silenciosa no siempre implica que haya alguien más. A veces no hay terceras personas. No hay engaños externos. No hay secretos ocultos. Lo que hay es algo más difícil de enfrentar, desinterés progresivo. Y ese tipo de traición es más dolorosa porque no puede señalar a un culpable claro.
No puedes decir me engañó. No puedes decir me mintió. Solo puedes decir algo mucho más ambiguo y doloroso: dejó de estar conmigo sin irse. Y esa ambigüedad te atrapa. ¿Por qué sigues esperando a la versión anterior de esa persona? Sigues recordando cómo era antes, sigues aferrado a la memoria de lo que existió. Y mientras tanto, la realidad actual se va volviendo cada vez más vacía. La traición silenciosa se disfraza también de palabras bonitas sin acciones reales. Claro que me importas. Solo estoy pasando por un momento raro. Sabes que te quiero. No te preocupes, todo está bien. Frases tranquilizadoras que no coinciden con los comportamientos. Y cuando palabras y actos no coinciden, siempre hay que creerle a los actos. Pero la persona que ama de verdad suele querer creer en las palabras. Porque aceptar la incoherencia duele demasiado. Entonces comienza el autoengaño voluntario: ver lo que conviene ver, ignorar lo que duele mirar de frente. La traición silenciosa también se disfraza de presencia intermitente. A veces te dan atención. A veces te escuchan. A veces parecen volver a ser como antes. Y esos pequeños momentos de regreso funcionan como anclas emocionales. Te hacen pensar que todo puede mejorar. Te hacen quedarte un poco más. Te hacen dudar de tu percepción. Pero en el fondo, la tendencia general es siempre la misma: menos conexión, menos cuidado, menos reciprocidad. La intermitencia emocional es una de las formas más sofisticadas de traición silenciosa. Porque no te abandona completamente, pero tampoco te sostiene. Te mantiene en un estado constante de expectativa. Esperando la versión buena. Esperando el momento de conexión. Esperando la señal de que todavía importa. Y esa espera desgasta más que un final claro. ¿Por qué no puedes cerrar? No puedes soltar. No puedes sanar. Estás atrapado en el quizás. Quizás mañana mejore. Quizás vuelva a ser como antes. Quizás soy yo el problema. Quizás estoy exagerando. Y mientras él quizás vive, tú te quedas. La traición silenciosa también ocurre cuando alguien ya tomó distancia emocional, pero no tiene el valor de comunicarlo. No se va porque no quiere enfrentarse al conflicto. No termina porque no quiere cargar con la culpa. No habla con honestidad porque prefiere la comodidad de la ambigüedad. Entonces se queda a medias. Ni dentro ni fuera. Ni presente ni ausente. Ni comprometido ni libre. Y tú quedas atrapado en ese espacio confuso donde no sabes si estás en una relación real o en una ilusión sostenida por tu propio deseo. Ese tipo de traición no grita, pero hiere profundo. Porque te hace sentir no elegido sin que nadie te lo diga explícitamente. Te hace sentir demasiado sin que nadie te lo confirme. Te hace sentir invisible sin que nadie te ignore abiertamente. Te hace sentir solo sin que nadie se haya ido. Y lo más doloroso es esto: cuando finalmente tomas conciencia de todo, cuando ya no puedes seguir justificando, cuando ya no puedes seguir negando lo evidente, cuando aceptas que estás sosteniendo algo que ya no existe, no solo duele perder al otro. Duele darte cuenta de cuánto tiempo te quedaste esperando una reciprocidad que nunca volvió. Pero este reconocimiento, aunque doloroso, es también el inicio de algo fundamental: la claridad. Porque la traición silenciosa deja de tener poder cuando dejas de llamarla confusión y empiezas a llamarla por su verdadero nombre. Y cuando empiezas a ver con claridad, ya no puedes desver. Ahí comienza el verdadero quiebre interno. Ahí empieza el proceso de despertar. Ahí empieza el punto de no retorno. Y de eso trata la siguiente parte. El despertar no llega con una explosión. No llega con un grito. No llega con una escena dramática. Llega con silencio. Con un silencio distinto al de antes. Un silencio que ya no es confusión, sino comprensión. Porque llega un punto en el que ya no puedes seguir engañándote. Un punto en el que la suma de ausencias pesa más que cualquier recuerdo bonito. Un punto en el que tu cuerpo,
tu intuición y tu corazón están agotados de sostener algo que ya no está vivo. El despertar ocurre cuando dejas de buscar explicaciones externas, y empiezas a escucharte a ti. Ya no necesitas pruebas. Ya no necesitas confesiones. Ya no necesitas confrontaciones largas. Solo necesitas honestidad contigo mismo. Y esa honestidad duele. Porque implica aceptar algo que llevabas tiempo evitando, que no te están eligiendo igual, que no te están cuidando igual, que no te están sosteniendo igual. No porque no valgas, sino porque la otra persona ya no está emocionalmente presente. Aceptar eso rompe algo por dentro. Pero también libera algo. Porque mientras vivías en la duda, estabas atrapado. Mientras seguías justificando, estabas detenido. Mientras seguías esperando, estabas abandonándote. El despertar ocurre cuando te das cuenta de que llevas más tiempo sintiéndote solo dentro del vínculo que antes de tenerlo. Cuando comprendes que la relación que más te está doliendo, es precisamente aquella en la que más has invertido. Y entonces aparece una pregunta incómoda, pero inevitable: ¿por qué sigo aquí? Esa pregunta marca un antes y un después. Porque ya no es una pregunta sobre el otro. Es una pregunta sobre ti. Sobre tus límites. Sobre tu amor propio. Sobre tu capacidad de elegirte. La traición silenciosa pierde fuerza en el instante en que decides dejar de participar en ella. Porque hay una verdad dura, pero liberadora: nadie puede sostener la traición silenciosa sin la colaboración involuntaria de quien sigue esperando. Y esa colaboración no nace de la debilidad. Nace del amor, de la esperanza, del apego. Pero llega un momento en el que seguir esperando duele más que soltar. Y ahí ocurre el verdadero quiebre interno. No hacia el otro, sino hacia tu propia historia. Empiezas a recordar todos esos momentos donde algo no cuadraba. Todas esas veces que sentiste que estabas dando más. Todas esas ocasiones en las que te sentiste invisible. Todas esas señales que decidiste ignorar. Y no para castigarte, sino para comprender. Comprender que no estabas equivocado. Que no estabas exagerando. Que no eras demasiado sensible. Estabas percibiendo la verdad antes de estar listo para aceptarla. El despertar trae consigo algo poderoso: claridad emocional. Y con claridad emocional, cambian tus decisiones. Ya no buscas que el otro cambie. Ya no intentas rescatar el vínculo. Ya no luchas por recuperar lo que fue. Porque entiendes algo fundamental: no se puede reconstruir una conexión real con alguien que ya no está emocionalmente ahí. Y entonces ocurre algo profundamente transformador: empiezas a retirarte sin odio, empiezas a alejarte sin drama, empiezas a soltar sin escándalo. No porque no duela, sino porque ya dolió demasiado como para seguir sosteniendo la ilusión. El despertar no te convierte en alguien frío. Te convierte en alguien honesto. Honesto contigo. Honesto con tu percepción. Honesto con tus límites. Y esa honestidad trae paz, aunque duela al principio. Porque por primera vez en mucho tiempo, ya no estás luchando contra lo que sientes. Ya no estás negando tu intuición. Ya no estás justificando lo injustificable. Estás aceptando. Y aceptar es doloroso, sí. Pero también es profundamente liberador. Porque aceptar significa dejar de esperar. Dejar de justificar. Dejar de perseguir. Dejar de mendigar presencia emocional. Y en ese acto silencioso de aceptación, algo dentro se reordena. Recuperas energía. Recuperas dignidad. Recuperas claridad. Recuperas dirección. Empiezas a entender que mereces vínculos donde no tengas que dudar de tu lugar. Donde no tengas que preguntarte si importas. Donde no tengas que interpretar señales confusas. Empiezas a entender que el amor sano no se siente como ansiedad constante. Que la conexión real no se siente como inseguridad permanente. Que la reciprocidad no necesita traducción. Y quizás lo más importante,
empiezas a entender que la traición silenciosa no te definió. Solo te enseñó. Te enseñó a escuchar tu intuición. Te enseñó a leer las ausencias. Te enseñó a confiar más en la coherencia que en las palabras. Te enseñó a elegirte incluso cuando duele. El despertar no borra la experiencia, pero transforma su significado. Ya no eres alguien que fue engañado emocionalmente. Eres alguien que aprendió a ver con claridad. Ya no eres alguien que fue abandonado en silencio. Eres alguien que decidió no seguir abandonándose. Y ese cambio, aunque ocurra sin ruido, es uno de los actos más poderosos que puede hacer una persona. Porque la traición silenciosa pierde su poder cuando tú recuperas el tuyo. Y a partir de ese momento, la historia ya no gira en torno a quien se fue emocionalmente, sino en torno a quien decidió quedarse consigo mismo. Y eso lo cambia todo.